Hola, hola, bienvenidos a la teoría del todo de Valdeán de Mágico. El tema de hoy, el reset del dinero, la historia jamás contada. Protagonistas, la cábala, el cabal. Ellos gestionan los números, la ley del 7. Por eso cuando decimos MH370 y la gente dice, se ríe. No. Detrás de todo el poder están ellos, el cabal. Bueno, vamos a contarles esa historia que jamás van a oír. Es decir, es una historia que es totalmente falsa, es mentira. No lo estudiarán sus hijos en el colegio, no lo verán en Wikipedia. ¿Por dónde empezamos? Pues podemos empezar analizando, un poco más de 100 años, 1897. ¿Qué sucedió en 1897? Se escribió el protocolo de los sabios de Sion. Y en él, entre otras cosas, dicen que el derecho está en la fuerza, que el fin justifica los medios, que las guerras económicas son las que darán superioridad a los judíos. Dicen muchísimas cosas más. Léanselos, pero eso sí, son falsos, son mentira. Bien, eso fue en 1897. Llega 1898 y un tal Morgan, lo oirán, Morgan por todos los sitios, escribe un libro. Este Morgan se llamaba Morgan Robertson. ¿Cómo se llamaba ese libro? El hundimiento del Titán. ¿Por qué? Porque lo que habían planificado era crear un banco central de Estados Unidos. Siempre detrás de cada movida, detrás de cada guerra, detrás de cada conflicto, el resultado número uno importante es crear un banco central. Traducido al cristiano, privatizar el dinero. Lo demás puede ser medio público, pero el dinero, la gestión del dinero tiene que ser privada. Así que escribieron un libro del hundimiento del Titán. J.P. Morgan, en 1912, financia el Titán. ¿Por qué? Porque intenta crear la Reserva Federal Americana, el Banco Central de Estados Unidos, y resulta que tiene enemigos. Hay gente que no están a favor. ¿Qué hace? Es exageradamente hábil. Le reúnen un gran barco, el mayor barco del mundo, tal y como dice el libro escrito bastantes años antes. Lo reúno ahí, les impresiono las mayores 600 fortunas que se oponían a la construcción del Banco Central Americano. Los meto allí, todo grandioso, pero todo está planificado para que se hunda. Allí el que lo va a liderar, el que va a estar en contra, el que va a defender, el que va a exponer, es J.P. Morgan. Poco antes de salir, anula el viaje, con lo cual mandan el barco a esas 600 familias poderosas que se oponían al Banco Central y chocan contra un iceberg, no tienen forma de protegerse y se mueren todas. Es decir, con un solo reset, nos hemos cargado toda la oposición a la creación del Banco Central Americano. Solo lo pueden planificar ellos, los del cabal. A partir de ahí, esto pasa a ser un mito. Se escriben libros, películas. ¿Para qué? Para que ahí solo conste la historia que ellos quieren transmitir. Todo lo demás que oigan es mentira, es conspiración, como esto que les estamos contando. Bien, una vez que ya me he cargado a todas las familias, tengo que sobornar a un senador. Así que se reúnen en la isla Jekyll Islands. ¿Cuándo? En 1912. 1910, ¿vale? Ahí fue cuando se reunieron antes del hundimiento del Titanic para planificarlo todo.
Pero eso, tenían enemigos y esos enemigos hubo que eliminarlos todos juntos con un reset. Una vez que ya lo tenían todo controlado, en 1913, el 23 de diciembre de 1913, ya vamos 1913, cuando estaban de vacaciones los senadores, votan todos los que únicos estaban a la traición y se aprueba la FED, Reserva Federal Americana, Banco Central de Estados Unidos. Y por el otro bando, ¿qué hay? Ahí es donde empieza la historia. Por el otro bando también hay gente que está en contra. Tenemos a Rusia, por ejemplo. Tenemos a las familias Romanov. La familia Romanov está totalmente en contra de que alguien controle todo. Así que, objetivo, eliminarla. ¿Cómo? A los otros ha sido con el Titanic. Aquí, ¿qué hay que hacer? Hay que organizar una gran guerra mundial. Una vez que hay que organizar una gran guerra mundial, ¿dónde nos encontramos? Pues en el inicio de la Primera Guerra Mundial. Y ¿cuándo acabó? Pues poco antes de acabar, el 17 del 7 de 1914, ese día se asesinaron a toda la familia Romanov, a todo el gran bloque que había detrás que se oponía al control privado de todo el dinero del mundo. Se fue el objetivo de la Primera Guerra Mundial. Unos meses más tarde se acaba. ¿Quién más tenemos por el otro lado? Tenemos a la familia del dragón. Tenemos a China. Y en China, ¿qué hay alrededor? ¿Quién gobernaba? En China, hasta 1911-12, estaba la dinastía Qing. Ese emperador controlaba todo el oro, el 85% del oro del mundo. Ellos lo tenían difícil atacar a China. Era muy grande. ¿Qué hacen? Los Rothschilds se hicieron con el control mucho antes de Japón. ¿Vale? Japón lo convirtieron en una colonia militarizada que dependía del poder de las armas y la economía que les habían dado las familias poderosas que luego construyeron la Reserva Federal Americana. Pero solo tenían un objetivo: hacerse con el control del oro de China. Así que les daban armas, poco a poco les iban atacando. ¿Qué más nos encontramos? Pues nos encontramos que ellos necesitan crear conflictos, guerras económicas, grandes depresiones. Aquí sí, en 1913 crearon la FED, llegó pronto la Gran Depresión. 1929. ¿Vale? Ahí fue el reset especulativo. Otro reset. Gran Depresión. Tenían un marrón. Ese marrón, ¿a quién se lo pasan? Al gobierno americano. Roosevelt tiene que hacer algo. Cosas que hace. Prohíbe prohíbe usar las monedas de oro. Ya solo se van a poder usar billetes que están respaldados en oro. ¿Vale? Pero no se pueden usar monedas.
Y la única forma de salir del paso fue la famosa ley Glass-Steagall. Glass-Steagall, creo que es así. La ley Glass-Steagall se creó en 1933, el 16 de junio de 1933, y el objetivo, o sea, ya nos encontramos en 1933, era que no se puede especular con el pan de los demás. Es decir, se tiene que separar la banca comercial de la banca de inversión, algo que hoy en día lo está pidiendo todo el mundo. No puedes. ¿Quiénes son los mercados? Me importa un comino quiénes son los mercados. Pero esos mercados no se pueden mezclar con la parte comercial del día a día nuestro, ¿vale? Eso lo hizo Roosevelt, y gracias a eso pudieron seguir viviendo los americanos. Esa fue la famosa Glass-Steagall, 1933. Bien, pero ellos seguían. Dicen, no puede ser, yo necesito quedarme con todo del mundo mundial. Así que, digo, ¿cómo me hago con el control del oro de Japón, de China? Pues hemos dicho que apoyando a Japón. Así que poco a poco sigue Japón, y en 1937, creo que en 1937, ya está la primera guerra seria de invasión, digamos, de Japón a China. Qing, la dinastía Qing, desapareció, abdicó en 1911-12, y ahí empezó a gobernar el Partido Nacionalista Chino. Empezó a gobernar lo que se llamaba el KNZ. Bien, ellos vieron que tenían difícil luchar contra toda la potencia de Japón. Así que, ¿qué hizo el Kuomintang? KMZ. Pues dijeron, lo que voy a hacer es, antes de que me roben el oro, que es lo único que quiere Japón, se lo voy a dar a ellos, a la FED, para que me lo guarde, para que me lo custodie. Eso fue en 1938. Muchos barcos cargados de oro salieron de China y fueron hacia Estados Unidos. Pero a cambio les dieron unos bonos dorados por 60 años. Es decir, en 60 años podrían recuperar el oro. Esto fue la familia KMZ, Kuomintang, Chiang Kai-shek. Había que hacer algo para que ellos no pudieran. Así que llegó la Revolución China. Empezó el Partido Comunista Chino y a ellos, al Kuomintang, les echaron de allí. Pero se llevaron el oro, que les quedaban muchos tesoros. ¿Y dónde se fueron? A Taiwán. Y allí los escondieron. Muchos sitios diferentes, hablan de 170 sitios. El caso es que estos, que eran los que realmente tenían y tienen el dinero, pues dan lugar a lo que llamamos familia del dragón. Familia del dragón. Entonces ya podemos entender que cuando hablamos de la familia del dragón es alguien
muy importante, con mucho oro, con mucho poder, que saben que tienen los bonos, que saben que entregaron el oro a los americanos y que en 60 años eso caduca, se lo tenían que devolver. Bien, ¿por dónde íbamos? 1933. Tenemos un problema, Houston, me han puesto la ley Glass-Steagall. Tengo que organizar algo gordo en el mundo, porque mi objetivo es controlar el dinero de todo el mundo. Así que, ¿a quién crean ellos? Si Roosevelt te crea la ley Glass-Steagall, ellos te crean a un tal Hitler. Lo llevan al poder. ¿Y cuál es el objetivo? ¿Por qué le ponen? Para que empiece una segunda guerra mundial. Si en la primera hemos dicho que nos cargamos a los Romanov, en la segunda el objetivo es mundial. Tenemos que involucrar ahí a todo el mundo. Empieza en 1933, Hitler empieza a dar la lata, empieza la Segunda Guerra Mundial. 1939. Quedan unos años, se tienen que reorganizar hasta que el 17 del 7 de 1944, ¿entienden la movida de que todo esto lo organizan el cabal? Pues el 17 del 7 de 1944, justo 30 años más tarde que se cargaron la familia Romanov, es cuando se firma el famoso acuerdo de Bretton Woods. Y en ese acuerdo de Bretton Woods, pues resulta que deciden crear pues, el Fondo Monetario Internacional, el Fondo Monetario Internacional, el BIRC, o sea, el Banco Mundial, y necesitan poner ahí un dinero, y ese dinero, el 25% de lo que ponen, tiene que estar dado en oro. Deciden poner 7.800 millones. De esos 7.800 millones, 2.750 lo pone Estados Unidos, 1.300 creo que es Inglaterra, 1.200 la URSS, 500 China y 450 Francia. La URSS enseguida ve el truco y se desmarca, no quiere saber mucho. Pasa de toda esta movida tan gorda. El caso es que con este acuerdo de Bretton Woods, una de las cosas que llegan es que no se pueden devaluar la moneda más de un 10% sin el control del Fondo Monetario Internacional. Es decir, Titanic se cargó enemigos de los que lo iban a crear. Primera Guerra Mundial se cargan los Romanov. Segunda Guerra Mundial organizan a todo el mundo para un acuerdo donde todo será controlado por el Fondo Monetario Internacional, por el Banco Mundial, donde todo está respaldado en oro, ¿vale? Un oro que tiene que estar aquí. Aunque los estados que lo ponen, una parte lo pueden guardar en sus bancos centrales de esos países. Bien, ya estamos que Bretton Woods, hemos creado ya el control pues, del mundo mundial, ya nadie puede hacer nada, pero los Estados Unidos se empiezan a meter en líos, ¿vale? Bueno, acaba la Guerra Mundial en el 45, ¿y qué se crea? La ONU. Es decir, no solo privatizo el dinero, sino que privatizo la gestión de todo el mundo mundial. Y luego, por lo que ya todos sabemos de ahí, pues la medicina, la educación, la FDA, todo pasa a ser privado. Siempre decíamos, si ganaron la Segunda Guerra Mundial, ¿qué ganaron a cambio? La gente no lo entiende. Si Alemania sigue siendo bueno, ganaron la gestión del mundo, ¿vale? Se gestiona privada. Estamos en 1945, los Estados Unidos ya tienen el control. No, las
Los Estados Unidos no. La Fed es muy diferente, ¿vale? La Reserva Federal Americana, los privados ya tienen el control del mundo, pero Estados Unidos se empieza a meter en líos. Se va a la guerra del Vietnam, le sale aquello por ahí, se meten en unos gastos que no saben qué hacer con ellos. Total, que al final tienen que acabar imprimiendo más dinero, lo que ha pasado siempre con el oro. Los bancos veían que el dinero que yo guardaba en las bodegas no me lo miraba nadie, con lo cual digo, pues si no me lo mira nadie, yo te tengo que dar un bono, pues imprimo más. Entonces empezó a imprimir más dinero. Y pues llegó un momento, creo que fue en 1981, en donde ya no hay respaldo, ya no era el 55%, que era antes respaldado en oro, sino que ya pasó a ser solo un 22%. Y eso fue empeorando, ¿vale? La guerra supuso muchísimo dinero y Estados Unidos necesitaba más. Así que en 1981, Nixon suspendió el papel, el dólar que tenía, se pudiera convertir, o sea, el dólar se pudiera convertir en oro. Se acabó el patrón oro. Si se acabó el patrón oro, ya tenemos un problema. Ya cada moneda va a su libre albedrío. Ya a ver cómo lo gestiono todo. Entonces se inventaron, bueno, antes de cargárselo, lo que se inventaron fue el famoso petrodólar. Y el petrodólar, pues ya empezó en 1973, creo que es el 73, fue Nixon, Arabia Saudita, y le dijo, mira, tú solo puedes aceptar dólares para vender petróleo. Bueno, vale, como es una colonia de Estados Unidos, lo acepta. Luego en 1975, ya todos los países de la OPEP acuerdan aceptar solo dólares. A partir de que para comprar petróleo necesitas pagar en dólares, pues se empieza a llamar petrodólar. Y te das cuenta cómo absolutamente todo el comercio del petróleo tiene que pasar por la Reserva Federal Americana. Y te das cuenta cómo hay energía libre, recordemos que en 1900 J.P. Morgan financió a Tesla. O sea, ya se sabía lo de la energía libre. Pero nos tienen que esclavizar con el petróleo. Lo digo para todos los métodos que habrá un nuevo método de energía libre. Hay infinitos métodos de energía libre. Pero ese no es el problema que tiene la sociedad. El problema que tiene la sociedad es necesitamos esto para el petrodólar, para que pase por la Fed, para que todo esté gestionado a nivel privado. Pero esto del petrodólar también empezamos a tener algunos pequeños problemas. El caso es que ellos, los del cabal, los cabalistas, en los años 60, 70 empezaron a ver todo lo que se avecinaba. Hemos dicho que el truco está en el reset. El reset, porque ellos van a fabricar el dinero basado en deuda. Es así, ¿vale? Por la historia del interés compuesto, que es una función exponencial. Pues cada cierto tiempo hay que hacer reset. Entonces, todo lo que se planifique, siempre tienes que pensar en el reset. Ya hemos visto 2, 3 resets. Tú en los años 60, uno de los líderes del cabal, los Rockefeller, ¿vale? David Rockefeller dijo, voy a hacer un centro donde ahí concentro todo.
Ese centro es World Trade Center. El World Trade Center va a centralizar toda la gestión privada del mundo mundial. ¿Dónde lo voy a hacer? Para ellos no existe la ley natural, existe solo la ley mercantil. Mercantil. Contrato con ellos con mayúsculas. Entonces, si es la ley mercantil, lo tienen que hacer en un puerto. ¿Y a quién se lo dan la gestión? A la autoridad portuaria. ¿De dónde? De Manhattan. ¿Vale? Y al crear este centro, es la cábala. Luego, tengo que crear edificios. ¿Cuánto? 7. ¿Vale? Entonces voy a crear World Trade Center 1, Torre Gemela 1, Torre Gemela 2, 3, así hasta el edificio 7. Pero tiene que estar planificado para un reset. Es lo más importante. ¿Vale? Esto tiene que tener habilitado un reset. ¿Cuándo? Cuando yo decida. Entonces, debajo de ese edificio, debajo de los edificios, se ponían microbombas nucleares. Porque está diseñado así, está pensado así. Todo viene pensado, porque ellos controlan muy bien cómo van dirigiendo el mundo. Bien, pues empiezan a construirlo y ahí construyen y lo ponen como símbolo a nivel mundial. Son los años 60, 70, lo llenan. Pero aquí teníamos 1938, la familia del dragón, que había dado todo el dinero, todo el oro, perdona, y que tenía los bonos a un plazo de 60 años. 60 años, 1938. Nos colocamos en 1998. Llega la familia del dragón y dice, oye, mis bonos, me tienes que dar esto, me lo tienes que devolver, ya han pasado los 60 años. Ellos dicen, no, tú eres Taiwán, tú eres la familia del dragón, tú ya no gobiernas, nosotros se lo dimos al Partido Comunista Chino. Ellos dicen, no problem, vamos a juicio. Entonces llevan a juicio. ¿A qué juicio? Todo se celebra en World Trade Center. Una vez que se celebra ahí, toda la documentación, resulta que, caramba, ganan el juicio. No, perdona, estos bonos son reales, han pasado el tiempo y se lo tienes que devolver. Y pone de plazo que tiene que devolvérselos el 12 del 9 del 2001. 12 del 9 del 2001. Pero los del cabal son muy listos. Dicen, no problem, te lo devolvemos. Tienes razón, hemos perdido juicio, te lo vamos a devolver. Llega 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, el World Trade Center. Llega el día 11, el día anterior, 11 del 9 del 2001. Dice, ajaja, pop, reset. Y el reset es que simulan un ataque. Ese ataque, pues, holográficamente, los aviones, no hay aviones, no hay nada. Pero ellos lo sabían. Entonces, en 1998, cuando se les acabó, sabían que les expiraba, dijo, tenemos que tener el control de esto. ¿Qué hicieron? Privatizaron los 7 edificios. Y una vez que lo privatizaron, en el 2001,
En julio, 5 meses antes de esto, le concedieron la licencia pues a Silverstein Properties, creo que es, quien quitó toda la seguridad que lo estaba llevando hasta entonces y se lo pasó a dar a una seguridad, a una empresa de seguridad que se llama Securacom, creo que es, que ahora se llama Strat6, pero que en el Consejo de Administración quien lo controlaba era la familia Bush. Ahí estaba el hermano de Bush, el director general, un primo. Luego, si tengo 6 meses que gestiono la seguridad de todo esto, hago lo que me da la gana. Así que planifico cómo voy a hacer el reset a todo World Trade Center. Holográficamente, pongo el avión, disparo la demolición controlada de la torre 1, la torre 2, y luego va el mensaje secreto. El 7, el World Trade Center 7, que era donde estaba toda la documentación del juicio, el 7 lo hace la demolición controlada 7 horas más tarde. ¿Vale? Son los cabalistas. Y la familia del dragón se queda con la boca abierta. ¡Jo! No lo esperábamos. Tiene un problema. Ellos sí, porque planifican a muy largo plazo. El caso, bueno, esto fue a las 10 horas y este fue a las 17 horas, 7 horas más tarde. Y de ahí, como no hay documentación, yo ya no tengo que cumplir la ley porque no tengo información, con lo cual no queda en ningún sitio que, recuerden, todo esto es mentira. Bien, pero la historia continúa. Ven que esto como que no. El mundo se empieza a dar cuenta. Los países islámicos dicen, vamos a ver, el petrodólar pasa por aquí. No está ya avalado en nada. Antes estaba respaldado en oro. La Fed vio que para seguir, Roosevelt les había hecho una gran putada. Les había puesto la ley Glass-Steagall. Y cuando vieron lo que iba a pasar en el 1998, pues inmediatamente intentaron derogar esa ley. Así que el 12 de noviembre de 1999 se derogó la ley Glass-Steagall. Es decir, ya sí se puede mezclar la inversión con lo comercial. Y veremos que ya empezamos a oír los mercados. ¿Quién es el que España poqueta eso? Los mercados. ¿Vale? Porque ya sí que pueden especular absolutamente todo y hacerse con el control del mundo. Eso fue en 1999 cuando se derogó la ley Glass-Steagall. Nos dimos por jodido. Si aquí, desde la Reserva Federal, tardamos 10 años en la Gran Depresión, pues aquí 10 años en empezar la gran crisis en la cual ahora mismo vivimos. Los islamistas empezaron a darse cuenta y decir, esto no vale, necesitamos un respaldo nuevo. Entonces empezaron a intentar crear el dinar oro. Dice, hombre, si nosotros hemos tenido el dinar, podemos crear una moneda que está respaldada en oro. Y, hombre, tiene sentido, ¿no? Principal líder, Gaddafi. Aunque ya en el año 2000, Saddam Hussein dijo, vale, yo acepto cobrar, o sea, yo acepto vender petróleo y que me paguen en euros. Pero se había que usar el petrodólar si tenías que estar esclavizado a la Fed. Así que cuando en 2001 las Torres Gemelas, inmediatamente salió Bush y dijo, hay que invadir Irak. Declaramos la guerra al terrorismo. El culpable es Osama Bin Laden, que está en Afganistán. Pues está en Afganistán porque hay que invadir Irak. Hay que invadir Irak sencillamente porque
Saddam Hussein dijo que aceptaba cobrar en euros. Nos andaron con chiquitas, invadieron y lo mataron. Luego, Gaddafi dijo, vamos a intentar crear el dinar oro. Gaddafi, que había sido siempre enemigo, que había hecho de lo suyo, que había hecho no sé qué, dice, no, perdona, eso sí que no se puede hacer. Entonces, el 20 del 10 del 2011, muere, además como muere siempre que ellos se mata a la gente, que lo vea todo el mundo. Entonces, las televisiones ven, o sea, el mundo ve cómo Gaddafi es asesinado. Siempre decimos, los americanos fueron a la luna, se siente, pero el mundo vio que el americano fue a la luna. Los aviones derribaron las Torres Gemelas, se siente, pero el hombre vio cómo unos aviones derribaban las Torres Gemelas. Gaddafi fue asesinado, Abraham Lincoln fue asesinado, Kennedy fue asesinado, el mundo vio cómo lo asesinaban. ¿Vale? Entonces, Gaddafi, y luego el resto de países islámicos resulta que apoyan eso. Así que había que empezar una primavera árabe. Primavera árabe. En Túnez, el 17 del 12 del 2010, uno que allí se quema a lo bonzo y crea una embajada. Lo simulan, lo falsifican y ahí destituyen a Ben Ali porque apoyaba al dinar oro. Siguiente movida, Egipto. Egipto parece que también está a favor del dinar oro. Debemos de cargarnos ¿a quién? A Mubarak. Allí utilizaron otra estrategia y ponen a alguien que lo primero que tiene que hacer es Banco Central y ser de los nuestros. Siguiente, Bahrein. Igual, la familia al-Khalifa. Allí hay dos, allí utilizan otras tácticas. Sunitas son los ricos, los chiíes son los pobres, se enfrentan los unos a los otros. Hay que destituirlo. La primavera árabe, qué bien, el pueblo se levanta contra los dictadores. Recuerde, es la cábala. Y lo que la cábala quiere es que el mayor placer es que el enemigo trabaje para él, sea feliz haciéndolo y piense que es por su bien. Esto sigue. En el 2011, en vista que esto no tiene ningún futuro, este bando de aquí, el dinar oro, por ejemplo, en Malasia, en 2010, ya creó monedas en dinar oro. Malasia creó monedas dinar oro. MH370. ¿Vale? En el 2011, en vista del caos, se crean los BRICS. ¿Vale? Así, Rusia, India, China, Sudáfrica. Son muy grandes. Mucha gente dice, vamos a intentar crear un nuevo organismo respaldado en oro. 2011. Tenemos un gran problema, porque estos son muchos. Hay que crear una siguiente guerra mundial. Se empieza a crear la movida en Ucrania. ¿Saben lo que le duele a Putin? Crean Ucrania. Y crean un grupo terrorista. Al-Qaeda ya lo han tenido que matar varias veces y crean uno nuevo, ISIS. Y con ellos van a empezar a crear esos conflictos económicos que decían en los protocolos de Sion. Pero ahí está la teoría del todo balón de mágico. Hubo otro reset que es sostenible, que es el que avanza como una moto, que se creó en el 2009, que nunca verán que es para sustituir todo esto, pero
porque es un reset total, diferente, el que es muy difícil que la familia del dragón, que Putin, que la Fed, o sea, no la Fed, se va a oponer lógicamente el cabal, que los americanos se opongan. ¿Cuál es ese reset? Bitcoin. ¿Por qué? Porque es sostenible, es criptográfico, está lejos de todo esto ingestionable del oro. En fin, esta es la historia jamás contada sobre el oro, sobre el dinero y sobre su reset. Adiós.